Todo empezó con un simple murmullo en la noche. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, un eco extraño producto del cansancio. Pero aquella voz no era mía. Era susurrante, áspera, casi como si hablara desde dentro de mis huesos. No venía de afuera, sino de algún rincón oscuro de mi cabeza. La ignoré, convencido de que el sueño estaba deformando mi percepción, pero pronto entendí que había cometido un error. La segunda noche, mientras intentaba dormir, la voz regresó. No era un pensamiento, porque me hablaba en segunda persona. Te estoy mirando. Abrí los ojos de golpe y la habitación estaba vacía, iluminada solo por la luz tenue de la calle. El silencio era absoluto, pero en mis oídos aún vibraban esas palabras. Sentí un frío recorrerme la espalda y supe que aquello no era producto de mi imaginación. Pasaron los días y el susurro comenzó a aparecer incluso cuando estaba despierto. Estaba en clase, escuchando al profesor, y de pronto lo oí entre las voces. No te hagas el tonto, sé que me escuchas. Me estremecí, miré a todos a mi alrededor, pero nadie reaccionaba. Esa certeza me golpeó como un martillo. La voz era solo para mí, un secreto que nadie más podía percibir. Con el tiempo la voz dejó de ser un simple murmullo. Ahora reía, imitaba mi propia respiración e incluso repetía mis pensamientos segundos después de que yo los tuviera. Era como un eco vivo, burlándose de mí. Me volví paranoico. Dejé de salir con amigos. Cerraba todas las ventanas y dormía con las luces encendidas. Pero nada funcionaba. La voz no dependía del lugar, estaba dentro de mí. Una madrugada, desesperado, me levanté y me miré en el espejo. Tenía el rostro pálido, las ojeras profundas y los ojos rojos por no dormir. «Ese no eres tú», susurró la voz. Y lo más aterrador fue que el reflejo sonrió aunque yo no lo había hecho. Retrocedí con un grito ahogado y sentí que el aire en mi habitación se volvía pesado, como si algo invisible me rodeara. Me acerqué lentamente a la puerta. No había nadie, solo el pasillo vacío y el silencio cortante de la madrugada. Cerré con seguro. Puse la cadena y aún así me temblaban las manos. La voz se rió, un murmullo áspero que parecía resonar en mis huesos. Te dije que era real. Desde esa noche entendí que no importaba cuánto me resistiera, aquella presencia tenía poder sobre lo que sucedía a mi alrededor. Cada día era un tormento. Me hablaba al despertar, me seguía en el trabajo, me susurraba cuando intentaba conversar con alguien. Nadie notaba nada, pero yo lo sentía como un zumbido constante, como un insecto dentro de mi cabeza. A veces me ordenaba pequeñas cosas, como soltar un vaso de agua o escribir una palabra en un papel. Al principio me negaba, pero la presión era tan insoportable que terminaba obedeciendo. Una noche me ordenó, no duermas. Luché contra el cansancio, pero mis párpados me vencieron. Soñé con un cuarto completamente oscuro, donde una figura alta me observaba desde una esquina. No tenía rostro, solo ojos brillantes que me atravesaban como agujas. Cuando desperté, estaba empapado en sudor y con las uñas incrustadas en mis manos, como si hubiese intentado arrancar algo invisible que me sujetaba mientras dormía. Al amanecer, me miré otra vez en el espejo. El reflejo parecía cada vez menos mío. Movía la cabeza con un leve retraso, como si no quisiera imitarme. Entonces, escuché la voz otra vez. Pronto seré yo quien mire desde tu lado. Golpeé el cristal con el puño, haciéndolo añicos. Los fragmentos cayeron al suelo, y en cada pedazo veía el mismo rostro, sonriendo de una manera que yo jamás podría fingir. Busqué ayuda psicológica. El terapeuta me escuchó atentamente y me dijo que lo describiera todo. Mientras hablaba, la voz me susurró, no digas mi nombre. Pero yo no sabía su nombre, nunca lo había tenido. Me quedé en silencio, temblando, hasta que el doctor me preguntó qué ocurría. No tuve valor de decirlo. La sesión terminó sin respuestas, solo con más preguntas. Esa noche, la voz se mostró furiosa. «Te advertí», dijo entre risas. Y de pronto, sentí que mi cuerpo se paralizaba. Estaba en la cama, despierto, pero incapaz de mover un solo músculo. Mi respiración era agitada, y en la penumbra vi como una sombra se arrastraba por el techo hasta quedar justo encima de mí.
Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras la voz repetía: no me traiciones, no me ignores, eres mío. El terror me consumía entero. Al recuperar el control de mi cuerpo, lloré en silencio. Era evidente. Ya no se trataba de algo mental, sino de algo mucho más profundo, oscuro, sobrenatural. Empecé a buscar en foros de internet relatos similares, experiencias de otras personas. Encontré testimonios de individuos que hablaban de parásitos del alma, entidades que se alimentaban del miedo y se quedaban pegadas a sus víctimas hasta destruirlas. Me di cuenta de que yo era uno de ellos. Lo más inquietante fue descubrir que muchos de esos testimonios acababan en silencio. Los usuarios desaparecían de un día para otro, sin dejar rastro. Algunos escribían mensajes finales como: ya está dentro de mí, o ya no me deja escribir. Cerré la computadora con el corazón acelerado, sintiendo que algo me observaba desde la ventana. Cuando volteé, vi mi reflejo en el cristal, pero no se movió cuando yo lo hice. Me alejé aterrado y corrí a mi habitación. Cerré con llave y me recosté, intentando controlar mi respiración. Pero la voz no me dejó. Te advertí que no buscaras respuestas. Era como si disfrutara de mi desesperación. Y entonces, un detalle me heló la sangre. La voz ya no sonaba dentro de mi cabeza, sonaba justo detrás de mí, como si alguien estuviera recostado a mi lado, susurrándome al oído. No quise voltear. Me quedé inmóvil, con los ojos apretados, fingiendo que dormía. Pero lo sentí, una presión en el colchón, el peso de algo que no era yo. La respiración lenta y pausada justo detrás de mi cuello. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. De pronto, la voz susurró: si abres los ojos ya no podrás cerrarlos jamás. Me quedé petrificado hasta el amanecer. La mañana siguiente, estaba al borde de la locura. No podía diferenciar lo real de lo imaginario. Mis amigos comenzaron a notar mi aspecto demacrado, pero yo inventaba excusas. Nadie lo entendería. La voz se burlaba, llamándolos ciegos, asegurando que tarde o temprano todos verían lo que yo veía. Lo peor era que ya no necesitaba susurrar. Ahora podía hablarme como si estuviera frente a frente. Cada palabra era un tormento. Comencé a grabarme durante las noches, dejando la cámara encendida. Al día siguiente, revisaba los videos con miedo. La primera vez no vi nada extraño, salvo mis movimientos inquietos al dormir. Pero en la segunda grabación, lo escuché. Un susurro bajo, deformado, que se colaba en el micrófono. No eran palabras claras, sino una mezcla de risas y respiraciones. Cuando subí el volumen al máximo, reconocí mi propia voz susurrando. Ese descubrimiento me destrozó. ¿Era yo mismo quien hablaba en sueños? ¿O la entidad estaba usando mi voz? No sabía qué respuesta era peor. Decidí dejar de grabar, pero la voz se rió toda la noche, burlándose de mi miedo. Ahora sabes que somos uno. Intenté ignorarla, poner música fuerte, incluso rezar. Nada servía. El susurro siempre encontraba un hueco. Siempre se abría paso hasta mi mente como veneno. La desesperación me llevó a consultar a un sacerdote. No sabía qué más hacer. Me recibió en una iglesia pequeña y silenciosa. Cuando me acerqué al altar, la voz explotó en mi cabeza con un grito tan fuerte que casi me desmayé. No lo hagas. El sacerdote notó mi temblor y me pidió que hablara. Apenas pronuncié las primeras palabras, las velas del altar se apagaron solas. El sacerdote me miró aterrado. El sacerdote se levantó de inmediato, tomó un crucifijo y lo sostuvo frente a mí. Yo temblaba, pero lo más aterrador fue sentir como algo dentro de mí se retorcía, como si mi cuerpo rechazara aquel símbolo. La voz gritó furiosa: no me expulses. Caí de rodillas, llorando, y el sacerdote me sujetó con fuerza mientras recitaba oraciones. El aire se volvió denso y frío, como si la iglesia se llenara de sombras. El sacerdote se levantó de inmediato, tomó un crucifijo y lo sostuvo frente a mí. Yo temblaba, pero lo más aterrador fue sentir como algo dentro de mí se retorcía, como si mi cuerpo rechazara aquel símbolo. La voz gritó furiosa: no me expulses. Caí de rodillas, llorando, y el sacerdote me sujetó con fuerza mientras recitaba oraciones.
El aire se volvió denso y frío, como si la iglesia se llenara de sombras. La experiencia fue tan intensa que apenas recuerdo los detalles. Solo sé que terminé desplomado, exhausto, mientras el sacerdote sudaba, con el rostro pálido y la cruz temblando en su mano. Me dijo con voz grave: «No estás poseído, pero algo te acecha, algo que se alimenta de ti». Me entregó un pequeño frasco de agua bendita y me advirtió: «No lo alimentes más con tu miedo, o pronto no habrá vuelta atrás». Al cerrar los ojos, sentí un peso en el pecho, como si alguien se sentara encima de mí. Abrí los párpados de golpe y vi una silueta oscura en la esquina. No tenía rostro, pero de su interior emanaba un murmullo extraño, como un rezo invertido. Quise moverme, gritar, pero estaba paralizado. El frasco en la mesa vibró levemente, como si esa cosa también lo percibiera y no quisiera acercarse demasiado. La sombra se deslizó lentamente hacia el techo, desafiando toda lógica. Mi respiración era un jadeo entrecortado, y entonces, en un arranque de desesperación, extendí la mano hacia el frasco. Apenas lo toqué, un frío me recorrió el cuerpo. La figura se detuvo en seco y lanzó un chillido agudo que no salió de su boca, sino de mi mente. Caí de rodillas, sujetando el frasco con tanta fuerza que mis dedos comenzaron a entumecerse. Me refugié en el baño, con el frasco en la mano, temblando. El espejo frente a mí reflejaba mi rostro desencajado, pero algo estaba mal. Mi reflejo no respiraba al mismo ritmo que yo. Observé fijamente, y entonces su boca se torció en una sonrisa que no me pertenecía. Retrocedí de golpe, chocando contra la pared. El frasco comenzó a calentarse en mi mano, como si hirviera por dentro, y una voz suave susurró: «Ya es demasiado tarde». Corrí fuera del baño y cerré la puerta con un golpe, jadeando. La casa entera parecía latir, como si tuviera un corazón oculto bajo sus paredes. Sentí un golpeteo en el suelo, un tambor lejano que poco a poco se volvía más fuerte. Mis pensamientos eran un caos, pero recordé las palabras del sacerdote: «No lo alimentes con tu miedo». Y yo ya estaba hecho pedazos de miedo. Cada rincón de mi mente era alimento para eso que me acechaba. Corrí fuera del baño y cerré la puerta con un golpe, jadeando. La casa entera parecía latir, como si tuviera un corazón oculto bajo sus paredes. Sentí un golpeteo en el suelo, un tambor lejano que poco a poco se volvía más fuerte. Mis pensamientos eran un caos, pero recordé las palabras del sacerdote: «No lo alimentes con tu miedo». Y yo ya estaba hecho pedazos de miedo. Cada rincón de mi mente era alimento para eso que me acechaba. El silencio se rompió con un golpe seco en la puerta del baño, aunque yo ya estaba en la sala. Algo había salido de aquel espejo. Me atreví a mirar hacia atrás y la puerta temblaba como si alguien empujara desde adentro. Sujeté el frasco con ambas manos, sudando frío, mientras un murmullo gutural se filtraba por las rendijas. Era una plegaria en un idioma desconocido, pero que mi alma comprendía. Era un llamado a mi miedo. La lámpara del techo estalló, lanzando chispas, y la casa quedó sumida en la penumbra. El golpeteo del suelo se transformó en un latido acompasado con mi propio corazón. Me sentí mareado, casi desvanecido. Corrí hacia mi habitación, cerré la puerta y coloqué el frasco frente a mí como único escudo. En ese instante escuché risas de niños corriendo por el pasillo, aunque yo vivía solo. Eran pasos diminutos que se detuvieron justo afuera de mi puerta. Toques suaves comenzaron a sonar, primero con delicadeza, luego con desesperación. «Déjanos entrar», susurraron voces infantiles. Me tapé los oídos, pero las palabras parecían brotar desde dentro de mi cráneo. El frasco brillaba con una luz tenue, como si respondiera a aquella presencia. «No los escuches», resonó la voz del sacerdote en mi memoria. Entonces comprendí. No eran niños, eran ecos, máscaras de algo más antiguo y hambriento que se arrastraba hacia mí, disfrazado de inocencia. Las paredes comenzaron a agrietarse, como si algo presionara desde el otro lado. Un aire putrefacto invadió la habitación, obligándome a toser. El frasco temblaba. La tapa parecía a punto de saltar por la presión interna. Temí que se rompiera, liberando algo peor.
Recité torpemente una oración que apenas recordaba. Cada palabra salía entrecortada, pero el aire enrarecido pareció debilitarse. Sin embargo, un golpe brutal desde el pasillo hizo que la puerta se abriera de par en par. Allí estaba de nuevo, la silueta oscura del comienzo. No caminaba, flotaba lentamente hacia mí, proyectando una sombra que se alargaba como garras sobre el piso. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me arrancaran el aire. Intenté levantar el frasco, pero una fuerza invisible me lo arrebató de las manos y lo lanzó contra la pared. El vidrio no se rompió, pero rodó hasta un rincón. La entidad se inclinó, observándome sin rostro, sin ojos, solo vacío. Caí de rodillas, buscando desesperadamente el frasco, pero la figura extendió un brazo hecho de humo denso y frío que se cerró en torno a mi cuello. Mis manos arañaban aquel vacío, incapaces de apartarlo. «Eres mío», resonó en mi mente, no con voz humana, sino con un eco que me partía en pedazos. El aire se me escapaba y mi visión comenzó a oscurecerse. En ese límite entre vida y muerte, el frasco rodó hasta mi mano por sí solo. Al tocarlo, una energía brutal atravesó mi cuerpo. Grité con todas mis fuerzas, y un destello de luz salió disparado del frasco. La entidad retrocedió, emitiendo un chillido tan agudo que mis tímpanos casi estallaron. Se retorció como humo quemándose, pero no desapareció del todo. Se pegó al techo, deslizándose hacia las grietas de las paredes. Yo, jadeando y con lágrimas en los ojos, apenas podía sostenerme en pie. Había ganado tiempo, pero no la batalla. El silencio volvió, sofocante y falso. Sentí que la casa respiraba conmigo, expectante. La cruz del sacerdote seguía en mi bolsillo. La saqué con manos temblorosas y la puse junto al frasco, como si fueran mis últimas armas. Entonces, un sonido metálico retumbó en la cocina. Era el repiqueteo de cucharas y platos, moviéndose solos. Me acerqué lentamente, con cada paso convencido de que cometer ese acto era un error. Sin embargo, algo más fuerte que yo me empujaba a mirar. La cocina estaba patas arriba. Los cubiertos colgaban en el aire, suspendidos por una fuerza invisible. En el centro de la mesa apareció grabado un símbolo que ardía con un brillo rojizo. Lo reconocí vagamente de un libro antiguo en casa de mi abuela. Era un sello de invocación. La entidad no solo quería atormentarme, estaba llamando a algo más. La temperatura bajó tanto que mi aliento formaba nubes blancas. El frasco empezó a vibrar como un corazón desbocado. De pronto un golpe ensordecedor me tiró al suelo. Vi que el sello ardiente se expandía, abriendo una grieta oscura en la mesa como si fuera un portal. Un olor a azufre y podredumbre inundó el lugar. Escuché gruñidos y pasos pesados al otro lado. No era solo una entidad. Era una puerta hacia algo mucho peor. Grité desesperado, sujetando el frasco contra mi pecho, mientras el portal se abría más y más, prometiendo que la pesadilla apenas comenzaba. Un rugido profundo emergió de la grieta, tan grave que las paredes de la casa vibraron. Retrocedí a trompicones, pero mis pies parecían hundirse en el suelo, como si la misma casa quisiera entregarme a aquello. El frasco ardía en mi pecho, casi quemándome, y comprendí que era lo único que mantenía el portal a raya. Pero el aire se llenó de una presión insoportable, y la sombra oscura volvió a aparecer, arrastrándose como si fuera su guardián. El humo negro se acercó lentamente, extendiendo brazos retorcidos que rozaban los muebles, dejando marcas de quemadura. «Tu miedo es mi alimento», susurró, esta vez con un tono humano. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas, no de tristeza, sino de un terror absoluto. Levanté la cruz y el frasco juntos, rogando que fueran suficientes. El símbolo en la mesa palpitaba, y los gruñidos al otro lado del portal se transformaron en risas graves, inhumanas. Recité una oración a gritos, sin pausas, sin pensar, solo dejando que saliera. El frasco estalló en una luz cegadora que inundó la cocina. El portal se detuvo, congelado en mitad de su apertura. La sombra chilló y retrocedió, encogiéndose, pero no desapareció. Se escondió en el rincón más oscuro, donde la luz no alcanzaba. El símbolo en la mesa se resquebrajó, pero las grietas seguían latiendo como heridas abiertas. Supe que aquello no había terminado.
Me desplomé en el suelo, agotado, con la garganta ardiendo. La casa se quedó muda, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Pero entonces escuché algo imposible. Un segundo latido, sincronizado con el mío. Miré mi pecho y vi que una marca oscura se había dibujado en mi piel, justo sobre el corazón. Era el mismo símbolo de la mesa, grabado en carne viva. Comprendí que ya no era la casa la que estaba marcada. Era yo. El pánico me hizo huir de la cocina, tropezando con los muebles en la penumbra. Llegué a la sala, pero las ventanas estaban selladas, como si hubieran desaparecido. Golpeé con todas mis fuerzas, inútilmente. Una risa profunda retumbó en cada pared, burlándose de mi desesperación. El frasco, ahora con grietas brillantes, temblaba en mi mano. Sentí que si se rompía del todo, no quedaría nada que pudiera contener aquello. Me quedé inmóvil, sabiendo que estaba atrapado. La llamada se cortó de golpe. El silencio volvió, acompañado de un frío insoportable. La cruz en mi mano comenzó a vibrar, como si intentara avisarme de algo. Miré hacia el pasillo y vi luces parpadear, como velas encendiéndose solas. Me obligué a avanzar, sintiendo que cada paso me acercaba al centro de la pesadilla. El aire estaba cargado, pesado, como si caminara dentro de un sueño febril del que no podría despertar jamás. Al llegar al final del pasillo encontré la puerta de mi habitación abierta. Dentro, en la cama, estaba yo mismo, acostado, pálido, con los ojos cerrados. Mi reflejo respiraba débilmente, como si estuviera muriendo. La sombra oscura se encontraba al lado, observando aquel cuerpo con devoción. Cuando notó mi presencia, se giró lentamente y dijo: «Ya casi termino. Lo único que necesito es que dejes de resistir». Su voz era idéntica a la mía, un eco perverso. El frasco brilló con fuerza, como si reaccionara a la escena. Entré en la habitación y me lancé sobre la cama, tocando a mi otro yo. El cuerpo abrió los ojos, negros como pozos infinitos, y sonrió. La sombra se fusionó con él, convirtiéndose en una sola cosa. Sentí un tirón en mi mente, como si algo quisiera suplantarme, arrancar mi alma y ocupar mi lugar. Me aferré al frasco y a la cruz, gritando con la poca fuerza que quedaba. Una explosión de luz llenó la habitación. El cuerpo en la cama se desintegró en humo, y la sombra chilló con un dolor indescriptible. Las paredes se agrietaron y la casa entera tembló. El frasco cayó al suelo y se partió en 1000 pedazos, liberando una corriente de energía que me atravesó el pecho. Sentí que algo se desgarraba dentro de mí. Cuando abrí los ojos, estaba de pie en la sala, pero la casa ya no era la misma. Las paredes habían cambiado. Ya no reconocía mi casa. Los cuadros eran distintos. Los muebles estaban cubiertos de polvo y moho, como si hubieran pasado décadas. Afuera de las ventanas no había calles, sino un vacío gris interminable. Mi respiración se aceleró. «No es tu mundo», escuché dentro de mi cabeza. La sombra había desaparecido, pero su eco seguía en mi mente. Comprendí que no había vencido nada. Solo había cruzado hacia su territorio. Caminé hacia la puerta principal, esperando escapar, pero al abrirla solo encontré un pasillo interminable, lleno de puertas cerradas a cada lado. El aire estaba impregnado de un hedor a hierro y humedad. Cada puerta vibraba como si algo golpeara desde adentro, rogando salir. Cerré la puerta con rapidez. Mi corazón retumbaba en mis oídos. El frasco ya no existía. La cruz estaba resquebrajada. Solo me quedaba mi fe, débil y temblorosa, contra lo que aguardaba allí. Avancé por el pasillo y las puertas comenzaron a abrirse solas. Detrás de ellas había escenas de mi vida, momentos de miedo, humillación y dolor. Vi a mi yo de niño llorando en la oscuridad. Vi traiciones, pérdidas, y cada escena me desgarraba. La entidad se alimentaba de eso. «Todo lo que temes es mío», susurró. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Era un desfile de mis demonios personales, como si la casa hubiera tomado la forma de mi mente. Una puerta al final del pasillo se abrió lentamente, revelando un espejo enorme. Me acerqué contra mi voluntad, arrastrado por una fuerza invisible. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero sus ojos eran negros y su sonrisa burlona. «Déjate ir», me dijo. «Si me aceptas, dejarás de sufrir». Extendió una mano desde el vidrio, atravesando la superficie como si fuera agua.
Sentí el impulso de tomarla, cansado, roto. Por un segundo creí que ceder sería descanso eterno. Pero algo dentro de mí gritó. Recordé la voz del sacerdote, recordé la advertencia. No lo alimentes con tu miedo. Apreté los dientes, levanté la cruz rota y la clavé contra el espejo. El vidrio estalló en 1000 fragmentos, cada uno mostrando un rostro distinto mío, deformado, gritando, riendo con locura. El pasillo entero tembló, las puertas se cerraron de golpe y el vacío gris comenzó a derrumbarse. Una luz desconocida se abrió paso al final. Corrí hacia esa luz, con el corazón a punto de explotar. Cada paso se sentía como arrastrar cadenas. Detrás de mí, la sombra rugía, persiguiéndome con un chillido ensordecedor. El suelo se resquebrajaba, dejando ver un abismo negro bajo mis pies. Salté, extendiendo la mano hacia la claridad, mientras el eco de aquella voz resonaba en mi cabeza. Nunca escaparás. Siempre estaré en tu miedo. Logré atravesar la luz, sintiendo que algo se desgarraba dentro de mí. Desperté en mi cama, empapado en sudor. El frasco estaba intacto en la mesa de noche, como si nada hubiera ocurrido. Respiré agitado, sin saber si había sido un sueño o una visión. Pero al mirar mi pecho, la marca seguía allí, oscura y palpitante. Comprendí que no era un sueño. El sacerdote tenía razón. No estaba poseído, pero algo me acechaba. Algo que había logrado entrar en mí, silenciosamente, esperando el momento de reclamarme por completo. Retrocedí, aterrado, mientras el reflejo estiraba la mano contra el cristal, intentando salir. La superficie vibraba como agua, y cada golpe suyo hacía que el vidrio se agrietara más. El murmullo en mi cabeza creció, transformándose en carcajadas. El aire se volvió irrespirable, la cruz en mi mano se desintegró como polvo. El reflejo me observó, y con una sonrisa grotesca dijo: «No necesito que me alimentes, ya lo hiciste durante toda tu vida». El espejo se rompió de golpe, lanzando fragmentos al suelo, pero no había nadie detrás, solo quedé yo, reflejado en cientos de pedazos. Cada fragmento mostraba mi rostro con una expresión distinta: furia, locura, tristeza, vacío. Comprendí con horror que la entidad no estaba fuera, ni dentro de la casa, ni en otro mundo. Estaba en mí, en cada rincón de mi mente. Y lo peor de todo fue escuchar mi propia voz susurrar: «Ahora no hay escapatoria». Me desplomé en el suelo, con la respiración entrecortada. El silencio regresó, pero era un silencio falso, como si alguien más compartiera mis pulmones. Me aferré al frasco, buscando consuelo, pero estaba vacío. Sentí que algo reptaba bajo mi piel, moviéndose como un parásito. Intenté orar, pero cada palabra se distorsionaba, convirtiéndose en un eco burlón. Ya no sabía si era mi voz o la suya. Tal vez ya no existía diferencia alguna. Esa noche, me obligué a dormir con la luz encendida. Pero en mis sueños, el reflejo volvió. Caminaba conmigo, hablaba con mi voz, pero sus ojos eran pozos negros que tragaban toda esperanza. «No luches más», me decía. «Ya soy parte de ti». Desperté gritando, y lo más aterrador fue que el grito no salió de mi garganta. Salió del espejo, desde donde mi otro yo me observaba, riéndose con una calma que helaba mi sangre. El sacerdote me visitó al día siguiente. Me encontró débil, casi sin fuerzas. Observó la marca en mi pecho y palideció. «Esto no debería estar aquí. Es más fuerte de lo que pensé». Intentó bendecir la casa, pero cada rincón lo rechazaba. Las paredes sangraron humedad oscura. La cruz que blandía se apagó como una vela. Con la voz quebrada me dijo: «No puedo ayudarte más. Ahora todo depende de ti, o no habrá salvación posible». Cuando se fue, el silencio me abrazó de nuevo. Sentí que la casa respiraba al unísono conmigo, como si fuera mi propio cuerpo. Toqué la marca en el pecho y ardió con un calor insoportable. Cerré los ojos y escuché su voz, clara, dominante: «Ya no eres una víctima, eres mi templo». Abrí los ojos y el espejo me devolvió una sonrisa que no controlaba. En ese instante supe que ya no era dueño de mí mismo. Los días siguientes se desdibujaron en un torbellino de sombras y susurros.
A veces despertaba en lugares de la casa sin recordar cómo llegué allí. Otras veces, el espejo me mostraba escenas de mí haciendo cosas que nunca hice. El frasco roto seguía brillando débilmente en la mesa, como un recordatorio inútil. Ya no era yo quien lo custodiaba, era él, y lo mantenía cerca, como un trofeo de su victoria. Una noche, decidí acabarlo todo. Llevé un cuchillo a mi pecho, dispuesto a hundirlo en la marca, pero la mano se detuvo sola. Una fuerza invisible me controlaba, y escuché la carcajada resonar dentro de mí. El filo giró, y terminé con la hoja rozando apenas mi garganta. No podía moverme. Él reía a través de mis labios, disfrutando de mi impotencia. «No puedes destruirme», murmuró, «porque soy lo único que nunca abandonarás, tu propio miedo». La casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en un laberinto de puertas que cambiaban de lugar, pasillos que se alargaban infinitamente y susurros que nunca cesaban. Cada vez que intentaba salir, aparecía de nuevo en el mismo punto. Empecé a preguntarme si alguna vez había vivido en una casa real, o si todo había sido una ilusión creada para atraparme desde el principio. La frontera entre realidad y pesadilla había desaparecido por completo. Hoy escribo estas líneas, temblando, sin saber si algún día alguien las leerá. El sacerdote no volvió, y tal vez nunca existió. Tal vez todo esto fue una trampa desde el inicio. El espejo me observa mientras escribo. Ya no refleja mi cuerpo, sino un vacío negro que late al ritmo de mi corazón. Siento que cada palabra que trazo lo alimenta más, que pronto estas letras ya no serán mías, sino suyas. Si alguien encuentra este relato, no intente buscarme, no traiga oraciones, ni cruces, ni agua bendita. Nada servirá. Lo que se alimenta de mí ya no es un visitante, es un dueño. Y sé que, al final, dejará esta cárcel para buscar otra, quizás la tuya. Tal vez leer estas palabras sea la invitación que necesitaba para entrar en tu mundo. Si sientes frío a tu espalda mientras lees, no te gires. Podría estar justo detrás. El espejo cruje mientras termino. Mi reflejo se acerca desde el otro lado, extendiendo la mano. Ya no tengo fuerzas para resistir. Quizás sea mejor ceder, dejar que todo acabe. La luz de la lámpara parpadea, y mi respiración se confunde con la suya. El último pensamiento que tengo antes de que todo se apague es la voz del sacerdote, resonando débil. No lo alimentes más. Pero ya es tarde. El miedo ganó, y yo me perdí.